Antes de empezar, quiero... El power up más famoso del mundo tiene que ser el Super Saiyajin, o por lo menos eso hasta el 6 de agosto del 2023. La verdad me he reído bastante con los comentarios del Gear 5, la verdad es que sí fue bastante lo que pasó con este. Sé que este video no va de esto, pero pues desde mi perspectiva la animación estuvo bien, pero sí pasó bastante desapercibido todo el tema, empezando porque el capítulo se pudo ver desde el día anterior. La verdad me reí bastante con esto, pero volviendo al tema del video, gracias a todas las personas que se suscribieron. No pensé que uno de mis videos pudiera sobrepasar las 1000 visualizaciones, ni que gracias a este pudiera sobrepasar los 100 suscriptores. En serio, gracias. Sé que esto puede ser algo de solo un video, pero de igual forma fue una gran sorpresa. Y a todos los que dejaron un comentario, igual gracias. Y a los que dejaron ideas para otros videos, las estoy teniendo en cuenta, pero la verdad es que soy un poco lento para escribir los guiones y para la edición de los videos. Y veo que el tema de los sistemas de poder es un tema de interés, por lo que voy a trabajar en una segunda parte. Hubo otro tema que me llamó la atención y fue el del comentario de GamerEX6WR, el tema de los autores, ya que este no es un tema del que se hable mucho, por lo que me gustaría hacer videos medio biográficos contando un poco de su vida y ver cómo esto influyó en sus obras. Y si les gustaría que hablara de algún autor, lo pueden dejar en los comentarios. Y también vi el comentario de las redes sociales. Esto lo estoy grabando un día antes de publicar este video y después de editarlo. Se me ocurrió que quizás podría responder preguntas o comentarios que dejen en YouTube, en mi cuenta de TikTok, para usar esta red social para interactuar un poco más con ustedes, ya que como ven soy algo lento para subir videos a YouTube y la verdad es que no uso mucho redes sociales. Hice una cuenta de TikTok al abrir el canal donde pensaba subir videos más cortos, pero la verdad es que tampoco la he vuelto a usar mucho, pero si a alguien le interesa aparezco como Erma Elric. Como dije en un video anterior, los personajes son quienes les dan rumbo a la historia en base a sus motivaciones y acciones. En los últimos años o incluso décadas, una gran queja por parte de los fanáticos del anime y del manga son los personajes clichés, que se sienten como una copia de otro que llevamos años conociendo, tanto en personalidad como en diseño. Y hay que admitir que en muchas ocasiones esto es verdad, pero esto no quiere decir que siempre sea de esta forma, y es que en ocasiones cuando vemos a un personaje con ciertas características automáticamente lo relacionamos a otro, generando que no nos tomemos el tiempo para conocer un poco más a este y ver si en realidad este cae en un personaje de copia y pega. Por lo que en este video quiero tocar el tema de los personajes clichés, desde el protagonista, pasando por los rivales e incluso el alivio cómico. Todos sabemos que los personajes tienen una función en la historia, pero para que sea más fácil voy a dividir a estos en dos grupos. Con esto no digo que esta sea la forma correcta de hacerlo, es solo para poder hablar con mayor facilidad de estos y de sus funciones. Primero tenemos a los personajes relevantes. Aquí van a estar personajes que influyen en cómo se desarrolla la historia, personajes que a partir de sus acciones generan una reacción, como protagonistas, rivales o maestros. Por otro lado tenemos personajes poco relevantes, en donde nos vamos a encontrar con aquellos que pueden aportar al desarrollo de la trama, pero de una forma muy puntual o específica, como los alivios cómicos, los compañeros de clase o compañeros de infancia, o personajes que solo conocemos en un arco y este está allí con una función única y que quizás después de cumplir este ya no aporte mucho más a la historia. En este video voy a dejar de lado a los antagonistas y a esos personajes que están entre el bien y el mal, ya que esos me gustaría desarrollarlos en un video aparte para que este no sea tan extenso. Como dije, estos suelen tener una participación limitada a la necesaria para la historia, o también pudieron haber tenido relevancia en algún momento de esta, pero debido a factores que suelen estar relacionados a las batallas, al nivel de poder o al desarrollo de la misma historia pasan a un segundo plano. Pero con esto no quiero decir que estos no tengan importancia para la historia, y más en historias en donde cada acción tiene una reacción. Pero por otro lado tenemos a personajes secundarios clichés y que a veces más que una función en la historia solo quedan como un chiste, incluso cuando tuvieron su participación en esta. Y ya que estoy nombrando a estos, empecemos con... Estos personajes se caracterizan por estar a lo largo de la historia, pero casi siempre sus participaciones se limitan a reducir la tensión de estas, que en ocasiones es necesario para la historia, pero en otras ocasiones este puede dañar un momento dramático o emotivo. Debo confesar que este es uno de los clichés de personaje que más me molestan, y no porque piense que el anime tiene que ser 100% serio, oscuro, sangriento o intelectual, es porque en la mayoría de los casos este tipo de personaje suele ser bastante plano y con poco desarrollo, y aún así está presente a lo largo de toda
toda la historia. Ahora veamos un ejemplo desde mi perspectiva de cuando un personaje con el rol de alivio cómico está bien estructurado y con un buen desarrollo. Y también veamos la otra cara cuando este tipo de personaje no tiene absolutamente nada de esto. En el último, en el que el personaje es plano y sin mucho desarrollo o incluso sin desarrollo alguno, voy a usar de ejemplo Boku no Hero Academia. Sé que los shonen modernos son bastante criticados y en la mayoría de los casos esto es debido a sus personajes o historias clichés, pero aunque en Boku no Hero nos podemos encontrar con muchos de estos, también tenemos personajes con historias detrás llamativas y desarrolladas, pero Mineta no es uno de estos. Y es que el personaje se reduce a participaciones poco relevantes y a su rol de alivio cómico, y es que creo que la única participación de este importante fue en la primera temporada cuando los villanos invaden la UA, ayudando a Deku a derrotar un puñado de estos. Estos personajes también se suelen caracterizar por ser bastante cobardes o miedosos, teniendo uno que otro momento de valentía a lo largo de la historia. Veamos a un alivio cómico con un buen desarrollo y con relevancia para la historia, como lo es Usopp. Aclaro que Usopp no lo considero un personaje poco relevante, ya que este tiene gran importancia a lo largo de la historia, pero no se me ocurrió otro personaje que sea un alivio cómico con un buen desarrollo y por eso lo incluí aquí. Y es que este cumple con todos los requisitos como alivio cómico, pero no se limita a esto. Hemos visto a lo largo de One Piece como este, a pesar de ser bastante cobarde, ha podido mantenerse al lado de su tripulación, y es que a pesar de sentirse como un cliché para muchos, Usopp tiene cuestionamientos que este tipo de personajes no suelen tener, cosa como no sentirse suficiente para formar parte de la tripulación del próximo rey de los piratas, llevándolo a querer superarse para cumplir con las expectativas y la confianza que le tiene su capitán. Y todo esto nos lo podemos encontrar en la saga de Water 7, y es que aquí vemos un desarrollo por parte de Usopp inmenso, el cuestionamiento hacia su capitán, el cuestionamiento hacia sí mismo, ver la impotencia y lo inservible que este se llega a sentir, son aspectos que no vemos con tanta frecuencia en personajes con el rol de alivio cómico, cosa que marca una gran diferencia. Y es que el alter ego de Usopp, Sogeking, es la representación de su verdadera personalidad, un gran francotirador capaz de enfrentarse al gobierno mundial por sus nakamas. Como dije, estos personajes sirven para ayudar a darle un descanso a los momentos tensos de la historia, pero como podemos ver hay una gran diferencia entre ser un chiste y ser un personaje con relevancia para esta y que ayude a reducir la tensión. Por lo general, la función de estos es mostrarnos un poco más de un personaje principal o mostrarnos un poco de su origen, generalmente por medio de flashback. Aunque estos pueden pasar a formar parte del grupo principal de personajes, esto no es algo tan común. Estos también pueden funcionar como un detonante generando una reacción en un personaje principal, algo como lo que vemos en las ovas de Shingeki no Kyojin Kuinaki Sentaku o Shingeki no Kyojin Decisión sin arrepentimientos, en donde conocemos un poco del pasado de Levi Ackerman, en donde conocemos a Farlan o Furlang, no estoy seguro de cómo se pronuncia, e Isabel, los mejores amigos de este. Estos personajes suelen ser bastante planos, ya que la función de estos es concreta, por lo que probablemente no los volveremos a ver, por lo que su desarrollo no será tan necesario. También hay casos en donde estos desde el inicio forman parte del grupo de personajes principales, como en Gantz o en Digimon. Estos personajes en muchas historias ni siquiera participan en los acontecimientos de esta o ni siquiera se nos muestran. También hay otros que están presentes pero no aportan mucho a la historia, más allá de momentos emotivos en donde quizás dan aliento a los personajes o quizás en momentos más dramáticos generando tal vez una despedida. Podemos ver el ejemplo de la madre de Hippo, en donde vemos como ella a su manera lo apoya pero sin mucha más participación, o el caso de la madre de Deku, en donde vemos como ella sufre por las heridas de su hijo a lo largo de su camino en convertirse en el Saiko no Hiro. También existen otros casos en los que estos sí influyen en la historia, cosas como ser el hijo de tal personaje, pudo ser un gran guerrero y que anteriormente pudo afectar la trama de la historia, como Minato, Dragon o Jin. Me gustaría resaltar a los padres de Jiro de Boku no Hero Academia, que aunque su participación no dura ni 2 minutos, para mí su participación le da un buen toque a esta. Nombrar más personajes como estos sería redundante, ya que como vemos, estos suelen tener muy poca participación real en la historia. Obviamente siempre van a haber excepciones, pero los clichés siempre van a funcionar de la misma forma, y le quise dar más importancia al personaje de alivio cómico al ser un cliché que considero bastante molesto, pero que si este está bien trabajado puede llegar a ser un muy buen personaje.
Se podría pensar que en donde más nos podemos encontrar a personajes clichés son con los personajes de poca relevancia para la historia, ya que estos no necesitan un gran desarrollo. Pero la verdad es que este problema es más común con los personajes relevantes, ya que aquí los estereotipos y clichés los encontramos en cantidades industriales, y el amigo rival es uno de estos. Este personaje puede tener unas cuantas variantes, como ser un amigo el cual solo tiene el mismo interés que el protagonista y su rivalidad se centra en cómo cada uno lo da todo por alcanzar la misma meta, o la variante en donde este pudo ser un enemigo al inicio, pero pasó a formar parte del grupo de los protagonistas y que quizás sus metas siguen siendo las mismas o estas pueden variar, pero este siempre está allí para generar una motivación al protagonista, la de ser cada vez más fuerte. Y como en cada uno de los tipos de personajes podemos encontrarnos con buenos ejemplos de esto, al igual que ejemplos bastante cuestionables, y es que para que una rivalidad funcione no necesita que ésta tenga un origen de años o que los clanes o razas influyan en esto, solo necesita que la interacción entre dichos personajes funcione y que dicha rivalidad se pueda justificar y no se sienta forzada. El problema con este tipo de personajes se suele generar por el orgullo, ya que esto es lo que lo motiva para querer ser mejor que el otro, pero hay ocasiones en donde el orgullo funciona como base para dicha rivalidad. Sé que Dragon Ball actualmente es muy criticada, y es que la verdad la historia ha perdido muchas de las cosas que en su momento le hicieron destacar de las demás, centrándose en los power-ups o en nuevas transformaciones, dejando cosas de lado como el desarrollo de personajes. Pero si Dragon Ball en su momento hizo algo bien, fue la rivalidad que existe entre Goku y Vegeta. Esta amistad-rivalidad empezó como enemigos y pasó a ser una amistad bastante fraternal, obviamente a su manera. Y es que aunque esta rivalidad surge en base al orgullo de Vegeta, cosa que se puede justificar ya que para los Saiyajin esto es algo bastante importante, y más si a este se le ve como un guerrero de clase alta, como lo es el príncipe Saiyajin. Pero a lo largo de la historia hemos visto cómo Vegeta ha dejado su orgullo a un lado en más de una ocasión. Además hemos visto cómo este ha madurado al punto de poder aceptar que Goku es un gran guerrero digno de superar al príncipe Saiyajin, cosas como lo que vimos en la saga de Freezer, en donde este fue capaz de confiar del orgullo de su raza a Goku. Pero para mí uno de los mejores momentos de Vegeta está en la saga de Majin Buu, y no hablo del sacrificio de ese, sino del Majin Vegeta. Y es que ver cómo Vegeta después de la muerte de Goku perdió una gran parte de sí mismo, ya que esta rivalidad que lo impulsaba se perdió, y al tener una oportunidad de volver a sentirse vivo no dudó en usarla. Y es que el rol de este personaje en la historia se pierde, y sé que esto puede sonar como si Vegeta fuera un personaje plano, ya que solo depende de Goku para avanzar, pero esto le agrega un poco de realismo al personaje. Y es que estoy seguro que la mayoría nos ha pasado que con el paso del tiempo las cosas cada vez se vuelven más monótonas y aburridas, generando en nosotros una búsqueda de algo que nos pueda generar la misma emoción de antes, como los videojuegos, un anime, la música o incluso regresar a un lugar de nuestra infancia. Y es que, como lo decía con Usopp, un personaje que se cuestiona, que tiene arrepentimientos o culpas, le da profundidad, haciendo que el personaje le dé dirección a la historia y no sea la historia la que direcciona el personaje. Hay una rivalidad que es bastante criticada y la verdad no la nombro con intenciones de defenderla, porque la verdad es que para mí es bastante cuestionable, pero tiene un punto que me gusta y lo vemos en dos ocasiones a lo largo de la historia, y es la de Deku y Bakugo. La verdad es que este último no es un personaje de mi agrado total, y es que es bastante cliché, es gritón, es agresivo y orgulloso, y aunque tiene sus momentos llamativos no me convence del todo. Pero al igual que Deku, este conoce su papel en dicha rivalidad, y esto lo vemos en la forma que Deku se hace a un lado en el rescate de este, al igual que el momento de querer hacer regresar a Deku a la academia, comprendiendo que su papel como rival en ese momento influirá de mala forma, por lo que es mejor hacerse a un lado. Este es de los personajes donde más nos podemos encontrar con un cliché, como el chico valiente, capaz de enfrentarse a lo que sea, despreocupado y un tanto torpe, pero que al momento de las batallas sobresale. U otro un tanto más moderno, como lo es el chico inseguro, débil pero valeroso y con la disposición de ayudar a los demás. Mencionar clichés de este tipo de personajes es bastante fácil, estoy seguro que en estos momentos ya deben de haber pensado en más de uno, pero más allá de hacer una extensa lista de estos, ¿por qué no centrarnos en cómo un protagonista puede romper estos clichés
clichés. Desde mi perspectiva, qué tan bueno o malo es un protagonista se debe a la profundidad de este, como lo he dicho con los demás tipos de personajes. Y es que para mí un protagonista debe experimentar todo tipo de emociones, desde alegrías al igual que decepciones. Debe de conocer la derrota, debe de tener un quiebre emocional o una pérdida, de la misma forma que victorias o superar adversidades. Y es que todo esto ayuda en su desarrollo. Conocer la derrota le enseña al protagonista a conocer sus límites y en qué momento debe de retirarse. Y es que estamos tan acostumbrados al cliché del protagonista que todo lo puede, que incluso los espectadores o lectores le exigimos a la historia que el protagonista vaya al siguiente nivel, incluso molestándonos si esto no ocurre. Y en muchas ocasiones esto genera uno de los problemas mencionados en el video anterior de los sistemas de poder, que es el me enojé, ahora soy más fuerte, o un power up sin justificación. Otra característica que suelen tener los protagonistas es la empatía y la capacidad de ganarse la confianza o el respeto de los demás personajes, ya que este suele ser bastante carismático. Ahora me gustaría hablar de dos protagonistas los cuales considero que tienen un muy buen desarrollo a lo largo de sus historias, que son Monkey D. Luffy y Edward Elric. Estos dos personajes han conocido la derrota, el miedo, la desesperación y el peso de una pérdida. Estas experiencias han servido para que estos personajes puedan avanzar, madurar y de esta forma darle rumbo a la historia por medio de sus acciones. La derrota de Luffy, al igual que su pérdida, sirvió para que tanto él como su tripulación tuvieran que empezar desde cero. En el caso de Edward, esto sirve para recordarle que sigue siendo un niño y aún más que sigue siendo un simple humano que no debe de tocar territorio divino. Y es que esto le da profundidad al igual que realismo a los personajes, rompiendo con los clichés que tanto nos molestan. Y sí, Luffy tiene muchas de estas características de un protagonista promedio, pero este no se queda ahí. Y es que, como dije antes, estamos tan acostumbrados a este estereotipo del protagonista que todo lo puede, que incluso eso ha influenciado en los mangakas, sabiendo que si el protagonista no tiene dichas características, su historia puede pasar desapercibida. Y si no me creen, podemos ver el otro estereotipo de protagonista, el débil pero valeroso, el cual es igual o más criticado. Podemos ver el caso de Kaneki de Tokyo Ghoul, el cual en la primera temporada se muestra inseguro, por lo que es bastante criticado por ser un llorón, pero al final de esta temporada, en donde pasa a ser un personaje más seguro, la mayoría lo amó, aunque también fue criticado por volverse en un estereotipo del personaje oscuro o edgy. Quise dejar este tipo de personaje al final, ya que este es de los clichés o estereotipos que más me gustan, y es que un buen maestro influye bastante en la historia, ya que este suele tener otra función y es la de una figura paterna o materna, agregándole una carga emocional aún mayor a la relación alumno-maestro. Y es que cuando un maestro está bien estructurado, va más allá de enseñarle a pelear al protagonista, sino que también le enseña a vivir. Pero primero veamos unos aspectos del cliché de este. Y como en otros tipos de personaje, este puede tener unas cuantas variantes, como la del maestro sin interés, un tanto frío y cruel, pero esto suele ser una máscara, ya que en el fondo este suele ser un personaje bastante atento con sus alumnos, y la razón para mostrarse de esta forma es gracias a algún acontecimiento traumático con un antiguo alumno o con un ser cercano. Esto último es lo que más se suele ver en el cliché de estos, ya que este también se puede presentar como un personaje desinteresado o burlón. Este personaje no tiene por qué estar desde el inicio de la serie, ya que este puede mostrarse en un punto de la historia en donde el protagonista necesita avanzar tanto en su nivel de poder como a nivel personal. Este último punto, el de ayudarle en su desarrollo personal, es el que le agrega un extra al personaje. Por otro lado, tenemos a maestros los cuales solo cumplen con el rol de ayudar al personaje en cuestión de poder, y es que hay historias que no necesitan un maestro más allá de esto, ya que esta puede no necesitar dicha emotividad o carga emocional por parte de los personajes. Podemos ver el caso de Hunter x Hunter, en el que conocemos a Wing y a Biscuit, los cuales tienen una función específica como maestro. En el caso de Wing, conocer el Nen y sus principios, y por parte de Biscuit, ayudar a los personajes a desarrollar el Nen de forma avanzada. Sé que estos personajes pueden tener un vínculo con los protagonistas, pero no podemos comparar estos vínculos con los de personajes como Jiraiya y Naruto, Izumi y los hermanos Elric, o Koro Sensei y la clase 3M. Y es que, como dije, las enseñanzas de estos van más allá, y aún más cuando conocemos un poco la historia detrás de estos personajes. Cosas como saber por qué Aizawa le reprocha a Deku la forma de usar su quirk al inicio de la serie, conocer por qué Jiraiya busca terminar con el odio del mundo shinobi, o saber las verdaderas intenciones de Koro Sensei. Y es que ver cómo las enseñanzas de estos forman el carácter del protagonista muestra la importancia de estos en el desarrollo de la historia. Personajes clichés los vamos a encontrar en todo tipo de historias, desde la más elaborada hasta la más simple, pero no creo que este sea el problema. El problema está en cómo el autor encamina el personaje para que no se quede allí y podamos sentir que los personajes nos están guiando a través de
su historia. Además de esto, que la interacción entre personajes haya química, que se sienta que la relación entre estos se ha desarrollado a lo largo de la historia, que podamos entender por qué los personajes demuestran respeto o admiración, de la misma forma que se pueda sentir el odio o rencor hacia villanos o antagonistas. Aparte de esto, los personajes deben de tener un poco de realismo en su forma de actuar o de pensar. Como dije, los cuestionamientos, miedos o dudas le agregan muchísimo a un personaje y lo ayudan a salir de dichos clichés o estereotipos. Sé que hay muchos otros tipos de personajes, pero como base, con los nombrados se puede entender la intención del video. No siendo más, soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.